Bueno, en el ámbito internacional, el tema que más ha dominado la agenda pública es la crisis que ha generado el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Vamos a tratar de explicar qué está pasando, los efectos internacionales que sin lugar a dudas van a llegar hasta México, con nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechoulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué pasó? Primero cuéntanos la historia. Lo que sucede es que este es un periodista disidente de Arabia Saudita, es decir, ya peleado con el régimen. Sí. Trabaja, entre otros medios, para el Washington Post. Y vive un parte de su tiempo en Estados Unidos, parte de su tiempo en Turquía, y entra al consulado saudí en Estambul, no es la embajada, es el consulado saudí en Estambul, para tramitar papeles relativos a su divorcio, porque se iba a casar, etc. Y no sale. Su prometida lo está esperando afuera y no sale. Entonces, y pasan las horas. 3 días después, Sí. las autoridades turcas dicen que cuentan con evidencia y cuentan con elementos para suponer que fue asesinado, fue torturado, asesinado y desmembrado en el consulado saudí en Estambul. Allí adentro. Allá. ¿Qué pruebas, Mauricio? Tienen evidencia de que 15 personas del gobierno saudí, de las agencias de seguridad saudíes, cuyas fotografías ya han sido filtradas a los medios y que sí se puede demostrar que sí forman parte de los equipos de seguridad saudíes, entraron al consulado. Ese mismo día. Además tienen audios, ellos dicen que cuentan incluso con pruebas de video y sobre todo aquí el tema es que lo han estado filtrando a la prensa a lo largo de estos temas, a lo largo de estos días, de estas semanas, lo que también empieza a revelar ahí una rivalidad muy importante entre Turquía y Arabia Saudita. Eso es muy importante porque si hay hay audios y videos es que los estaban espiando. Los estaban espiando y Digo que el gobierno turco estaba espiando. y también dicen que su iPhone se conectó con, que el teléfono estaba fuera, pero que el reloj del iPhone, el reloj que se conecta al iPhone, grabó, el iWatch Exacto. grabó cosas, etcétera. Pero aquí el tema fundamental es que este caso, que ya de por sí es un verdadero escándalo. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de un periodista, escribía columnas en contra del gobierno saudí y muy marcadamente en contra de el príncipe Mohammed bin Salman, que lo llaman en el reino saudí, lo llaman Mr. Everything, o sea, es el señor todo. Dicen que es heredero, el que gobierna de verdad. el que gobierna. Porque el rey ya está muy viejo. El rey está muy grande y él tiene, bueno, todos los hilos del reino pasan por él. Entonces, el columnista Khashoggi escribía columnas en contra del reino y en contra, en particular, de Mohammed bin Salman. Y esto lo que genera es la intención aparentemente del gobierno saudí de decir, no importa dónde estés trabajando, no importa que hayas huido de Arabia Saudita, yo tengo capacidad de llegar a donde estés y esto mandaría teóricamente un mensaje a toda la disidencia y a todos los que son críticos y que anteriormente, sobre todo quienes eran anteriormente amigos de la monarquía, porque Khashoggi era amigo de la monarquía en el pasado. Correcto. Entonces, pero amigo de la monarquía, entiendo, porque la monarquía son muchas cosas en Arabia Saudita y es parte de la explicación. Hay muchas grillas dentro de la familia saudí. Exacto. ¿No? Y al parecer él era amigo de la facción que está en contra del príncipe. La facción que está en contra del príncipe y que cuando el príncipe empieza a tomar cada vez más posiciones, pues empieza o a encarcelarlos o a expulsarlos o, como vemos, también asesinarlos. Esto es lo que parece, ¿no? Me decía el otro día Raúl Feliz, hablando del tema fuera del aire, que parece un capítulo de Game of Thrones, ¿no? Del Juego del Trono. Es ¿no? una cosa tremenda. Y hoy, por cierto, hay un excelente texto en el New York Times, recomiendo su lectura, que habla acerca de cómo esta se convierte en una historia
con un protagonista y un antagonista, y esto genera una conexión emocional con la gente, por lo cual se empieza a entretejer con la política interna en Estados Unidos, y esta es una parte fundamental. Eso es importante porque Khashoggi era residente en Estados Unidos. No era ciudadano de Estados Unidos, no, tenía green card, creo. Pero es residente y finalmente es un periodista, trabaja para el New York, para el Washington Post, y entonces es aparentemente, por lo que las evidencias parecen mostrar, es asesinado en un consulado, o sea, en territorio extranjero. Entonces imagínate lo que significa entrar a un consulado a torturar y a asesinar y a descuartizar a un periodista que trabajaba para el Washington Post. Esa es una historia que rebasa toda línea que pueda defender Washington. ¿Quién es el protagonista? ¿Khashoggi? Khashoggi es el antagonista. Y el antagonista sería el príncipe malo, porque es un príncipe que ha buscado hacer todo por prevalecer y por castigar a todos los que no piensan como él, no, teóricamente. Sí. Ahora, mucha gente se ha de estar preguntando, Mauricio, bueno, ¿y esto? Pues, ¿qué demonios nos interesa aquí a los mexicanos? Yo creo que hay mucho en juego. Mucho en juego. O sea, sí es un tema global. Déjame explicar esta parte. Arabia Saudita es, primero, un aliado estratégico de Estados Unidos desde hace décadas. Sí, correcto. Es uno de los pilares de la política exterior estadounidense en Medio Oriente. Específicamente en el caso de Trump, recordemos que Arabia Saudita es el primer destino de sus viajes exteriores, porque él va a colocar un número muy importante de apuestas en su nueva estrategia. Estados Unidos, recordemos, se sale del pacto nuclear con Irán. Irán es el principal rival de Arabia Saudita en la región. Correcto. Entonces, obviamente, la alianza Washington-Riad se empieza a fortalecer en contra de Irán. Así es. Entonces, es un pilar fundamental. Además, no olvidemos que Arabia Saudita es el principal exportador de petróleo a nivel global y tiene una capacidad de definir el precio del petróleo, el mercado y definir el flujo de petróleo. Entonces, si se va a cortar el flujo de petróleo de Irán debido a las sanciones, es fundamental que los saudíes se mantengan fluyendo al mercado el petróleo con el propósito. En un momento donde está subiendo el precio del petróleo. Donde el petróleo está subiendo. Correcto. Entonces ahí tienes un factor fundamental. Pero adicionalmente, Arabia Saudita es un pilar para otro tipo de temas de política, como por ejemplo el proceso de paz palestino-israelí. Estados Unidos confía en los saudíes para que implementen una reanudación de las negociaciones. Correcto. El combate al terrorismo, específicamente contra Al-Qaeda, contra ISIS, etcétera. La política de Estados Unidos exterior se finca muy marcadamente en Arabia Saudita. Además, existe un número importante de contratos de armas entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal consumidor de armas de Estados Unidos en el extranjero. O sea, ahora, y le habían apostado 18% de las armas que exporta Estados Unidos se van a parar a Arabia Saudita. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Exacto. Ahora, Estados Unidos le había apostado mucho precisamente al príncipe, ¿no? ¿Cómo le dicen? MBS, Mohammed bin Salman. Exacto. MBS. MBS le dicen los estadounidenses. MBS. Porque se supone que iba a ser un monarca reformista, que iba de alguna manera a haber cierta apertura de un régimen bastante cerrado, una monarquía fundamentalista como es la monarquía saudí, ¿no? Lo que hace bin Salman es que empieza a construir una imagen del príncipe reformista. Arabia Saudita ya no se va a enfocar exclusivamente en el petróleo, lanza un programa que se llama 2030, que es la idea de diversificar la economía saudí. Por cierto, la semana que entra tiene lugar un importante foro de negocios que lo están llamando el Davos del desierto, donde supuestamente la idea era traer inversión para el reino saudí diversificada y entonces permitir que la economía saudí no se enfoque exclusivamente en petróleo. Entonces tiene esta imagen de reformista, el que permite que las mujeres empiecen a manejar y el que va joven, que se empieza más occidentalizado. Más occidentalizado. Ahora, desgraciadamente me queda un minuto y ya tenemos
tendríamos que entrar a las implicaciones. ¿En qué va a terminar esto? Porque Estados Unidos, el presidente Trump, pues ha sido muy duro, diciendo... Lo que decía yo es que esto se entreteje con política interna porque, por un lado, Estados Unidos tiene esta alianza estratégica y esta dependencia económica, pero por otro lado... todo parece indicar que se cruza una línea que incluso para países occidentales que normalmente no critican a Arabia Saudita por su récord de derechos humanos o en contra de la libertad de expresión, incluso en este caso, pues es imposible obviar y es imposible no lanzar represalias. Entonces, senadores escriben una carta demandando que Trump exija una explicación y que en todo caso suspenda, por ejemplo, los contratos de armas que tiene Estados Unidos o implemente algún tipo de sanciones en contra del Reino Saudí. Entonces, tienes a los senadores en plena época electoral y tienes además esta historia brincando en los medios y es como, ¿de qué forma puedes evadir el criticar, el condenar estos hechos y además el implementar represalias? Entonces, la salida que encontró Trump y que no le está saliendo bien, la salida que supuestamente encontraron es que los responsables de este presunto asesinato no son ni el rey ni su hijo, el príncipe bin Salman, sino que serían elementos de seguridad que estaban interrogándolo y que les salió mal el interrogatorio. Se les pasó la mano. Se les pasó la mano, eso trataron de decir. Pero ya incluso el senador Lindsey Graham dice, ese cuento no se lo come nadie. Y es importante decir, Lindsey Graham es republicano y es una de las personas que más apoya a Trump. Y dice, no se la creemos. Entonces esta historia no está siendo creída. Las agencias de seguridad estadounidenses están reuniendo pruebas de que efectivamente el responsable es bin Salman. Entonces, aquí, ¿cómo va a mediar Trump? Trump va a tratar de buscar conservar la relación que es estratégica y asegurarse de no entrar en pleito con Arabia Saudita. Es lo que va a tratar de hacer Trump. Pero el Congreso podría tratar de implementar sanciones en contra de personal o en contra del reino y podría incluso bloquear las ventas de armas. En fin, hay muchas cosas que pueden suceder a nivel Y para interno. terminar, digo, ya no nos queda tiempo, pero ¿esto por qué le podría afectar a México? Pues porque podría haber inestabilidad en el mercado petrolero, ¿no? Porque esto ya tiende a generar problemas en los mercados. Mientras Arabia Saudita había contestado el fin de semana, contestó que si recibía cualquier clase de represalia, ellos tenían medios para afectar la economía global si fuera necesario. Y esto inmediatamente hizo que los precios del petróleo subieran y esto empieza a generar inestabilidad en los mercados en todos sentidos. Y después, cuando aparentemente Trump empieza a suavizar su discurso, los precios del petróleo empiezan a bajar. Entonces, esto afecta económicamente a diría yo, a todas las finanzas globales. Y el caso, pues más allá de ser un caso de un periodista en un consulado, tiene implicaciones estratégicas de nivel muy importante. Al final, Mauricio, gracias. Pues somos un país inserto en la globalidad, un país muy abierto como México. Así es. Y por eso es tan importante analizar este tipo de noticias. También los temas internacionales nos afectan. Así es, muchas gracias por darles espacio. Gracias a Mauricio Mesulam, nuestro analista internacional. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, mañana vamos a empezar un nuevo programa, no se lo pierda, con nuestro compañero Julio Patán, aquí a las 10 de la noche. Va a estar bueno, lo invito a que nos vea mañana a las 10 de la noche. Gracias, buenas noches.